Bien, ahí comenzó la grabación, así que empezamos con la presentación, chicos. Tal vez me interrumpo en algún momentito. Si alguno me quiere interrumpir y vemos que no son 50 los que hablan, no hay ningún problema. Ahí volvemos a explicar algo o para eso la hacemos sincrónica. Para que haya una participación y no me sienta como un loco hablándole a la computadora. Este, Vamos a hacer la presentación en presentación, como la otra vez, para no tener las dificultades que nos apareció. Espero un ratito por los delays. Creo que ya todos me conocen, yo soy Menor Mario, soy jefe de trabajos prácticos. El tema de jefe de trabajos prácticos, si saben, es un poquitito más de ayudante rentado, ¿no? No es que uno tenga un cargo, jineta, ni nada por el estilo. Bueno, pero también coordino el módulo 3, o sea, me encargo toda la parte neurológica, digamos, de anatomía, fisiología y todo lo demás, que les voy a explicar dentro de muy poquitito, ¿sí? Pero hoy estamos en el módulo 1 y vamos a charlar un poquito de la farmacología. Como hablábamos los otros días, la farmacología básica, digamos, se divide en farmacocinética y farmacodinamia, ¿sí? Entonces empezamos a ver, acá tienen unos cuantos objetivos que nos hemos propuesto conversar durante el día de hoy. Después los leen con tranquilidad, ¿sí? Entonces la farmacodinamia es lo que le hace la droga al organismo, ¿sí? También uno puede interpretar todo cómo lo hace, ¿sí? Y principalmente acá tienen la definición, digamos, el mecanismo de acción. Si ustedes se fijan en los prospectos de los medicamentos que vienen en las cajas, de los fármacos, en general hay en algún lugar donde dice, más que la palabra farmacodinamia, dice mecanismo de acción, en 4 o 5 palabritas le dicen para qué sirve la medicación esa, ¿no es cierto? Y cuando lo comparamos con la farmacocinética, recuerden que en este caso es lo que el organismo le hace a los medicamentos o a las sustancias químicas que pasan a través de él. Entonces, les permite que se absorba, las distribuye, los metaboliza o los excreta, según cada uno de ellos. Nosotros, ustedes entiendan que estamos hablando de generalidades, entonces cada medicamento tiene su propia farmacocinética, cada medicamento tiene su propia farmacodinamia. No se asusten, se puede ir aprendiendo tranquilamente y paso a paso como se hace en una facultad, un estudio de este tipo. Y entonces, hablando de los efectos farmacológicos, hay dos tipos grandes de respuestas. La orgánica, que es la que más estudiamos nosotros como médicos, ¿sí? Pero hay una muy importante que se llama psicológica o efectos placebo de los medicamentos. Ejemplo, yo le doy un comprimido de almidón a un paciente, ¿sí? Y después le pregunto qué sintió en un tiempo prudencial, por ejemplo, con esa medicación, y el paciente les puede decir que, bueno, que le dio náuseas, que le hizo arder el estómago, que, qué sé yo, que le produjo temblor o X cosas. Generalmente es la forma de analizar y estudiar a los medicamentos. Ahora está muy en boga con esto de las vacunas, el hecho de determinar cuáles son los efectos adversos, ¿sí? Y muchos, ustedes se enteran que entre las personas vacunadas hay algunos los que le ponen la vacuna verdadera y hay otras personas a las que le ponen solución fisiológica, ¿está bien? Y a esas personas, digamos, lo que se le hace después, digamos, es un cuestionario para que puedan poner todos los efectos adversos que han sentido y demás. La otra característica que tienen, eso lo vamos a ver en metodología de investigación, ¿sí? Pero es que, digamos, el que te está poniendo la vacuna no sabe si se está poniendo la vacuna o la solución fisiológica, y el paciente tampoco, obviamente está, por eso se llama doble ciego, ese tipo de estudios, ¿sí? Pero bueno, eh, esos medicamentos que se usan de esa forma producen efectos, a veces efectos que hasta parecen orgánicos, y se los conoce así, de esta forma, como efecto placebo.
Bien, dentro de los orgánicos, como les decía, que la farmacología hoy en día, lo que nosotros estamos estudiando en la facultad, es la parte orgánica, principalmente. Entonces tiene una forma de actuar inespecífica o una forma específica porque actúa sobre una parte especial de la membrana celular, como son los receptores o alguna enzima que pueden ser intracelulares, y un poquito más raro el tema este de los transportadores. Bien, les dejo la pantalla de los efectos farmacológicos en específico para que los vayan leyendo. Ahora se los comento en un ratito. Me fijo que hay algunos pidiendo para ingresar a la clase. Ya enseguida seguimos. Entonces, como les decía, acá tenemos los efectos farmacológicos en específicos. Se los explico un poquitito por qué se les llama inespecífico. En el caso de los diuréticos osmóticos, ustedes estuvieron estudiando en módulo 1 lo que es la osmosis, digamos que es la atracción por ciertas moléculas químicas de agua. Uno de los más comunes en los que nosotros hablamos de ósmosis es el sodio, que generalmente acompaña el agua por todos lados, ¿sí? Y en este caso acá les ponen un nombrecito, por ejemplo manitol, que digamos es una medicación que se le da a la persona por vía endovenosa, y una vez en el torrente sanguíneo, obviamente trae agua desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? Porque son moléculas grandes que difunden en forma dificultosa a través de las membranas y, este, digamos, atraen el agua hacia ellas. Cuando pasan al riñón, ¿sí? Por filtrado, se llevan el agua con ellas, por eso aumenta la diuresis y por eso se llaman diuréticos. ¿Está bien? En el caso de los antiácidos, muchos de ustedes los habrán consumido. Generalmente son hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, que se suelen usar, que es para neutralizar la acidez del estómago, digamos. Como ustedes ven, eso también es bastante inespecífico. En el caso de los anestésicos volátiles, son varios los medicamentos que usan los anestesistas para provocar precisamente ese estado que nos permite actuar este, en una cirugía. Y también hasta hace poco se pensaba que el alcohol tenía un efecto así de perturbar o cambiar la conformación de la membrana celular y que era una forma inespecífica de actuar. Hoy en día se sabe que el alcohol actúa sobre los receptores GABA, eh, no en los mismos lugares donde actúa el neurotransmisor GABA, pero sí actúa en ese sistema. Otro ejemplo, ¿sí? Los quelantes, esto no significa que se los tienen que aprender sí o sí, sino es para que se den cuenta de cuando estamos hablando de inespecificidad. ¿Sí? Los quelantes son sustancias que lo que hacen es unirse a algunos metales pesados y de esa forma, de alguna manera, se los puede o bloquear su acción deleteria para el organismo o eliminarlos del cuerpo. Bien. Y en el caso ahora sí de los específicos, vamos a conversar un poquito principalmente de los receptores, muy poquitito de las enzimas que pueden estar dentro de las células o fuera de las células. En el caso de que cualquiera digamos, de las sustancias químicas que indicamos actúen sobre un receptor o sobre una enzima, estaríamos hablando de un efecto farmacológico específico. Y cuando hablamos de esa interacción entre la droga y el receptor, hay distintas formas. Ustedes se tienen que imaginar que es como una sustancia química, como si fuese una llave, y que va a trabajar, el receptor sería la cerradura. Entonces, únicamente sirve para ese tipo de llave. Eh, lo que uno también les podría decir, digamos que
la sustancia química tiene una interacción con el receptor tridimensional. O sea, realmente el tema de la llave y la cerradura es un muy buen ejemplo. Y con el tema de la irreversibilidad, por ejemplo, cuando no solamente se une la sustancia a al receptor, sino que lo hace en forma covalente, estableciendo digamos, uniones muy fuertes, esa sustancia va a seguir estimulando o bloqueando a ese receptor hasta que el receptor con la sustancia sean eliminadas de la membrana, ¿sí? Y se formen nuevos receptores. Eso lo van a ver un poquito ahora cuando hablemos de los antagonismos. Bien, y cuando hablamos de qué tipos de receptores existen, bueno, básicamente este es un muy lindo cuadrito que lo pueden ir viendo, ¿sí? Lo van a usar durante toda la carrera, digamos, no por el cuadrito en sí, sino a medida que vayan a ir aprendiendo algún tipo de medicamento, se van a ir dando cuenta de cómo trabajan cada uno de ellos. También hay hormonas acá metidas, entonces nosotros vamos a hablar principalmente de estos dos tipos de receptores, ¿sí? Y a grandes rasgos podemos diferenciarlos que estos tres son de membrana y que hay otro tipo de receptor que generalmente es intracelular y la gran mayoría de ellos están en los núcleos, ¿sí? Obviamente para llegar al núcleo tiene que ser una sustancia lipofílica como estuvimos estudiando en la farmacocinética. Y pasando un poquito, cuando nosotros hablamos de los de tipo 1, ¿sí? Y ustedes fíjense acá, cuando hablamos de escala de tiempo, lo hacemos en milisegundos. Acá tienen un ejemplo de un receptor nicotínico para acetilcolina. Y el siguiente también va a ser para acetilcolina, pero tiene otro nombre. Este tipo de receptores son más atrás. Bueno, este tipo de receptores son canales iónicos. Acá ustedes tienen el receptor en sí visto en forma tridimensional, digamos como atravesaría la membrana, ¿sí? Que tiene varias unidades, las cuales hoy en día no hay que estudiarlas, no tiene sentido ese tipo de cosas. Eh, para cada uno de los receptores son diferentes, ¿sí? Es más, cambian de tejido a tejido. Después ustedes estudiarán que hay diferentes tipos de receptores nicotínicos y demás, pero bueno, no es el momento, ¿sí? Lo que les quería comentar, y con esto es la clasificación, digamos, o cómo se lo llama, es esto que está acá abajo, que se llama receptores tipos ionotrópicos, ¿sí? Y entonces, si empezamos, acá tenemos, esto es una figura sacada de un libro, tiene una terminal nerviosa, una membrana postsináptica, un espacio sináptico, ¿sí? Y cuando llega algún tipo de estímulo se libera la sustancia, va a ir a interaccionar con los receptores, ¿sí? Y acá tienen a la sustancia acercándose al receptor, como habíamos dicho, ¿sí? A veces es necesario que la sustancia pegue en dos lugares, digamos, para que el receptor se active, en otro es solamente un lugar. A esos lugares se les llaman loci o loci. Digamos, y una vez que es estimulado, digamos, este canal iónico lo que permite es el paso de iones. Para el caso de los nicotínicos, ¿sí? Acá tenemos como ejemplo el ion sodio, ¿sí? Y ustedes saben que si esto es extracelular, esto es intracelular, el sodio está concentrado principalmente fuera de las células, o sea que hay un gradiente de concentración, de que si ustedes abren estas compuertitas, el sodio va a entrar claramente. Y acá en esta imagen lo que nos muestra es que hay dos tipos de canales al sodio, ¿sí? Ionotrópicos, los que son ligando dependientes, se le llama a estos, o sea, ligando es la sustancia que viene, se une al receptor y permite el paso del sodio. A medida que va aumentando el sodio intracelular, aumenta digamos, el umbral, va llegando al umbral, ¿sí? Y se van a disparar y ustedes ven que acá en el receptor hay
una imagen, un icono que es claramente de un rayito, ¿sí? O sea que son voltajes dependientes. Este tipo de receptores, cuando digamos hay varios que se abren hacia la entrada del sodio o permiten la entrada del sodio, en algún momento se abren estos y digamos si la entrada de sodio es mucho más masiva hacia a la célula y produce, por ejemplo, el potencial de acción que lo habrán visto, lo habrán charlado también con los ayudantes. Y pasamos entonces al tipo 2. Como les decía, los otros se llaman ionotrópicos, los tipo 1, estos se llaman metabotrópicos. ¿Qué significa esto? Que hay algún tipo de segundo mensajero que hace que, digamos, sea un poco más larga el, el retraso en el comienzo de la acción y generalmente también son más consistentes, digamos, las respuestas. Eh, como ustedes habrán visto, la escala de tiempo, los otros son milisegundos, estos son segundos. ¿Sí? Y en el ejemplo del tipo de receptor también son de acetilcolina y en este caso son muscarínicos. Por lo tanto, acá tendríamos a la sustancia, en este caso la acetilcolina, que se une al receptor, ¿sí? Y una vez que el receptor se une a la sustancia, digamos que hay un cambio conformacional y estimula una proteína G, se llaman proteínas G porque están asociados a GDP, GTP, o sea que generalmente hay un tipo de gasto de energía para este tipo de uniones, ¿sí? Y generalmente ese cambio conformacional hace que parte de la proteína G se una a una enzima, en este caso se llama adeninatociclasa, ¿sí? Y lo que hace es producir AMP cíclico, esto que tienen acá abajo, que dice AMP cíclico. ¿Sí? Entonces, viene desde una molécula de ATP a AMP cíclico. También es con gasto de energía. Y después, para que termine la acción, digamos, existe otra enzima que es la que destruye al AMP cíclico, se llama fosfodiesterasa. Y también esa hormona es blanco, diana, de algunas sustancias que cuando la inhiben hace que el AMP cíclico se mantenga dentro de la célula por más tiempo y produzca un efecto más prolongado. Como les explicaba, ¿sí? Lo otro que tenemos es que, digamos, el AMP cíclico dentro de la célula lo que va a hacer es viajar hasta el interior, buscar algunas proteínas, generalmente algunas enzimas, eh, por ejemplo la fosfolipasa A, y eso lo que hace es fosforilar proteínas, de esa forma se activan las proteínas, digamos, y produce la respuesta la célula. Bien, hay otros casos en el cual los neurotransmisores, perdón, los segundos mensajeros, no es el AMP cíclico, sino que puede ser el GMP cíclico. Otro segundo mensajero importante que generalmente ustedes ya deben de haber estudiado esa cascada es el inositol trifosfato, que lo vemos en un ratito, digamos, simplemente cuando hablemos de las proteínas G. Como dijimos, estuvimos hablando de estos dos. A acá tiene mucho que ver con las hormonas, por ejemplo con la insulina y demás. Lo van a ver más adelante este tipo de receptores. Bien, entonces, recién estuvimos viendo que existe, digamos, la producción de lo que se conocen como neurotransmisores. Esto uno puede decir que son como si fuesen los fármacos que vienen del exterior, y estos serían los fármacos endógenos. Por ejemplo, ustedes saben que los opiáceos, la morfina, es un analgésico, pero nosotros tenemos nuestras propias morfinas dentro de nuestro cuerpo. Se llaman opioides endógenos. Cuando nosotros consumimos
algún opiáceo, digamos, alguna morfina o alguna sustancia que ya van a estudiar más adelante, que son similares a ellos, también producen analgesia. Y lo hacen estimulando los receptores que ya el organismo tiene. Esto ya lo hemos hablado. Los fármacos no generan nuevas funciones, sino que modulan funciones que ya existen. ¿Sí? Y entonces los neurotransmisores también cumplen un ciclo, que acá lo pueden ver, hay 7 pasos, y uno podría decir que esto se puede explicar en 3 pasos, como son más o menos los pasos que hace la vida, la creación o síntesis del neurotransmisor, la liberación después al espacio sináptico, ¿sí? Y por último la eliminación o que se termine la función de ese neurotransmisor. Y acá podemos tener lugares diana, digamos, o lugares blancos, donde los fármacos pueden hacer también sus efectos, no solamente actuando similmente como el neurotransmisor, sino que pueden ir y estimular o bloquear la captación del precursor, pueden ir a estimular o bloquear a la enzima que transforma al neurotransmisor, pueden ir y bloquear el ingreso del neurotransmisor a las vesículas, puede estimular o bloquear la liberación de las vesículas, digamos, hacia el espacio sináptico. Bueno, obviamente que es mucho más sencillo entender que, digamos, hay eh, digamos, una sustancia símil al neurotransmisor y que se una al receptor correspondiente. También puede haber una enzima un fármaco que vaya y destruya o bloquee a la Profe, ¿le puedo hacer una enzima. pregunta? Sí, sí, déjame terminar esto y te escucho. Eh, entonces, como les decía, Dale, sí. una enzima que te frene a que destruye al neurotransmisor, o una enzima o una sustancia que vaya y bloquee o estimule la recaptación del neurotransmisor. Sí, te escucho y gracias por preguntar. ¿Te escucho? Sí, era que decía la parte 5, que porque está cortada, no la veo yo. Eh, ah, es posible que ustedes no estén viendo lo mismo que yo veo. Yo en esta zona tengo una zona que dice dejar de compartir, ocultar y demás, y a veces van a notar que estoy tratando de recordar qué decía abajo. Acá donde ustedes tienen los receptores, abajo dice 5 y dice interacción con los receptores. ¿Sí? Son los 7 pasos que tenemos de este ciclo de los neurotransmisores. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahora también les voy a contar que existe un ciclo de los receptores, ¿sí? Que también pueden ser modulados por fármacos. Y es esto que viene acá. ¿eh? Entonces existe esto que se conoce como ciclo de los receptores, ¿sí? Y por ejemplo acá ponemos uno de receptores ubicados en la membrana celular, ¿sí? Entonces la cosa empezaría en el núcleo de la célula. La célula, ustedes saben que por un mecanismo que se conoce como de transcripción, el ADN forma ARN mensajero. Este ARN mensajero sale del núcleo, ¿sí? Y se dirige hacia los ribosomas, donde hay otro tipo de ARN, que es el ribosómico, y de esa forma se forman las proteínas y este proceso se llama traducción. Ustedes lo van a estudiar con mucho más detalle de lo que yo les estoy explicando, es simplemente un recuerdo, o aplicar lo que estuvieron estudiando a un tema que es farmacológico. Entonces, los retículos endoplasmáticos rugosos o los complejos de Golgi se van a ser los encargados de generar ciertas vesículas con los receptores expresados en la membrana, y después quedan mirando hacia afuera esperando que lleguen sus estimulantes, ya sean endógenos o exógenos. Cumplido un cierto tiempo, así como nosotros estamos continuamente descamando células, ¿sí? Los receptores, digamos, van a ir a englobarse en una vesícula, con o sin la sustancia,
En general después se unen con los lisosomas y de esa manera hay enzimas que se encargan de destruir todo esto, ¿sí? Entonces se van a liberar al citoplasma una cantidad enorme de aminoácidos, algunos de ellos difundirán, digamos, para recambiarse y algunos volverán al ciclo, digamos, para volver a hacerlos. Ustedes tendrían esto, sería el círculo, ¿eh? Pero, digamos, el estímulo viene desde el núcleo. También cada uno de estos pasos pueden llegar a ser modificados por algún tipo de fármacos. La interacción en el ADN podría generar nuevas funciones y eso es lo que se está estudiando, digamos, en este momento. No hay demasiados ejemplos de esto, pero bueno, no me voy a meter en ese tema. Como pueden ver, acá hay ciertas palabritas y yo les voy a ir comentando y nos vamos a ir metiendo en lo que es la interacción receptor-sustancia. Y, por ejemplo, el tema de la tolerancia. Ustedes tienen una cantidad expresada de receptores en las membranas, las cuales pueden ser estimulados por las sustancias que se acerquen a él y que, como dijimos, tengan la llave, digamos, para poder estimularlos. Ustedes no necesitan que el 100% de los receptores de la membrana estén ocupados para que se produzcan las funciones. Habrá una cantidad X, dependerá de la célula, pero digamos, no es necesario que estén todos ocupados para que se produzca la acción. Cuando ustedes dan habitualmente esa misma sustancia, ¿sí? Aparte de la que se produce en el cuerpo, digamos, ustedes toman una sustancia exógena. Lo común de estos son los fármacos que sirven para dormir, ¿sí? Para poner un ejemplo, para que sea más gráfico, el cuerpo, digamos, es como que se da cuenta que su fisiología está preparada para otra cosa y entonces genera una cantidad mayor de receptores para que queden libres y digamos, la célula vuelva a su estado de normalidad. Esto es lo que se conoce como tolerancia, digamos. Entonces, formar nuevos anticuerpos para que, perdón, nuevos receptores para que, digamos, la célula vuelva a estar en reposo. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que hacer es aumentar la dosis de esa medicación para que puedan lograr el efecto de volver a dormirse, ¿sí? Y pasará un tiempo y tendrán que volver a aumentar porque se van generando cada vez más receptores. ¿Está bien? Ese es el mecanismo que se conoce como tolerancia. Imaginen después ustedes que la persona dice, cada vez tengo que estar tomando más, esto es una porquería, no lo toma, y lo deja de golpe, ¿sí? Después de varios ciclos de tener que estar aumentando la dosis, lo dejó deliberadamente, dijo, esto no es para mí, bueno. Entonces, queda una célula con muchos receptores, muchos más que los fisiológicos que tenía la célula original, y no tiene las sustancias endógenas comunes para poder ocupar los que necesitaba ocupar. ¿Está bien? Entonces, la célula manda señales, mándenme de la sustancia esa. ¿Está bien? ¿Y cómo lo hace? Y seguramente libera algún tipo de sustancias esa célula para que, digamos, de alguna manera se genere la búsqueda de ese tipo de sustancias. ¿Qué es lo que siente el paciente? Y ansiedad, temblor, digamos, desasosiego, puede sentir taquicardia, puede sentir, yo estoy haciendo gestos con mis manos, re loco, si me vieran, estoy hablando en la computadora, ¿no? Pero bueno, estoy haciendo gestos para alguien que no me ve. Pero no importa, por eso le pegué al micrófono, les comentaba eso. Bueno, volviendo a eso, entonces, digamos, la célula tiene formas de mandar mensajes al resto del cuerpo para que, digamos, le consiga la medicación, entonces lo hace sentir mal. Ese sentir mal es lo que se conoce como síndrome de abstinencia, ¿sí?
Y, digamos, el síndrome de abstinencia se produce en personas que tienen dependencia física, y en este caso sería la mayor cantidad de receptores en las células expresadas, digamos, para que esas sustancias puedan producir las funciones. El tema de la retroalimentación es esto que nosotros estuvimos diciendo, digamos, de que hay algunas sustancias que lo que hacen es que se expresen más los receptores o se expresen menos. Hay formas de retroalimentación en más o retroalimentación en menos para que, digamos, modular funciones. Bien, llegamos a las proteínas G, que son, digamos, el nexo entre el receptor y los segundos mensajeros. Hay tres grandes grupos, como ven acá hay un montón, ¿sí? No es necesario estudiarlas todas, pero digamos acá tienen la que se conoce como proteína GS, S viene de estimulante, ¿sí? Que está asociado generalmente a la enzima adenilato ciclasa, y lo que va a producir es un aumento del AMP cíclico, ¿sí? Ese AMP cíclico, como dijimos, se asocia con una fosfolipasa de tipo A, digamos, y que va a fosforilar proteínas, fosfoquinasa. Creo que se dije fosfolipasa, no, fosfoquinasa. Bien, en cambio hay otra proteína G, que es la GI, y de inhibición, también asociada a adenilato ciclasa, y lo que hace es disminuir el AMP cíclico en la célula, ¿sí? Entonces, en ese caso, no trabaja sobre la proteína, la quinasa, por lo tanto no se van a fosforilar la proteína, por lo tanto en general son inhibitorias de esa producción de esa función. La otra proteína G asociada, la GQ, que está con el efector o la enzima, es una fosfolipasa tipo C, ¿sí? Y que en este caso lo que va a hacer es el aumento del inositol trifosfato, que es esto que está acá, o el diacilglicerol, que generalmente lo que terminan haciendo es la contracción muscular o la secreción de algunas sustancias. Como ejemplos, acá tiene el alfa-1 adrenérgico, esto es del sistema simpático, del sistema de noradrenalina. Nosotros cuando vimos hace un ratito los ejemplos del otro gran sistema, que es el sistema de los colinérgicos, de la nicotínico y muscarínico, que hablamos cuando vimos el tipo 1 y tipo 2 de receptores. No es para que se asusten tampoco, como yo les dije, esto es un poco chino, pero a medida que lo vayan viendo, si a ustedes les interesa este tema, más allá de pasar un parcial, una vez que estudien los, digamos, estos sistemas así colinérgico, simpático, parasimpático y demás, revisen este tipo de cosas y van a ver que les va a ser útil. Bien. Yendo al otro tipo de receptores, a los intracelulares, ustedes saben que las sustancias para poder llegar al citoplasma tienen que ser liposolubles para poder atravesar la membrana, y en este caso, digamos, tiene una sustancia que se une a un receptor intracelular, ese receptor intracelular, digamos, unido a la sustancia, cambia su conformación y de alguna manera cambia algo en el, digamos, en el núcleo, y de esa manera, a través de lo que ya vimos recién de transcripción y de génesis de proteínas, es cómo se expresa, digamos, la respuesta de esta célula teniendo este tipo de receptor. En general estos son los corticosteroides, digamos, o esteroides, que son, como dijimos, liposolubles, y que generalmente sus respuestas tardan bastante tiempo, minutos u horas, en
generar el efecto. Bien. Para dejar claro, esto es, digamos, lo que estuvimos charlando. De estos hablamos bastante, de estos muy poquitito, y estos los dejamos prácticamente sin mencionar. Esta sería la segunda parte. Yo no estoy seguro de que si cortamos la grabación de la clase, podemos después grabar la segunda parte y que me llegue. Así que por lo tanto vamos a seguirla como estamos ahora. Podemos Mario, aprovechar, sí, exactamente, podemos aprovechar para hacer algún tipo de break y estoy abierto a preguntas. te hago una pregunta, Mario. Sí, Alberto, Buenas ¿no? tardes. Sí, Alberto, buenas tardes. Bien, ya te conozco, mirá, qué grande. Mario, usted estaba nombrando los tipos de receptores y habló de los tipo 1 ionotrópicos, tipo 2, los metabotrópicos. Bien, y después pasó al tipo 4 y el tipo 3 me lo perdí. No, lo dejé sin hablar. Por ejemplo, Bien, tiene mucho que ver con la insulina y demás. Lo acabo de decir recién, los dejé, prácticamente no hablamos. Bien, No tiene mucho sentido hoy que ustedes estén perdiendo tiempo, digamos, en estudiar este tipo de receptores. Son escasísimos ejemplos. Por ejemplo, sabrán lo que es la insulina, por más que todavía no estén estudiando, iniciando, pero es un ejemplo. No tenía mucho sentido hacer hincapié en ello. Bien, gracias, Mario. Bárbaro. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo le voy a preguntar si puedo otra más. Sí. En el ciclo de los receptores, usted habló de 4 pasos, diríamos, la tolerancia, la retroalimentación, la dependencia física y la abstinencia. No, esos son, digamos, características asociadas al ciclo. No son los bien. pasos, Bien. Por ahí la tolerancia era que iban a formar nuevos receptores para que la célula vuelva a estar en reposo. Eso es cuando yo tomo una droga. En equilibrio, exactamente. Bien, listo. Bien. ¿Alguno más? Seguimos. No, era eso. Bien. Seguimos entonces. Bueno, esto es la parte de los gráficos de lo que es la farmacodinámica. En general nosotros tenemos estas curvas que se llaman dosis-respuesta. La dosis, digamos, estaría acá, sería la concentración de la droga, es casi un sinónimo de dosis. Yo doy más dosis, logro más concentración. ¿Sí? Por lo tanto acá, si ponen una flechita, digamos, es el aumento de la concentración. ¿Te quedó el micrófono abierto, Alberto? Bien, entonces acá tenemos. En general, a medida que yo aumento la concentración, voy a ir aumentando la respuesta. ¿Sí? Imagínense un músculo. Ustedes ven un tejido que es contráctil, le ponen una sustancia al músculo, digamos, recién retirado del cuerpo, en una solución, digamos, le agregan una sustancia y ese músculo se contrae un poquitito. Si ustedes le siguen agregando concentración, el músculo se va a seguir contrayendo hasta que en un momento deja de responder, digamos, o llega a una respuesta máxima. Eso es lo que está graficado acá. ¿Sí? Y en este otro tipo de gráficos, lo único que hace es que para que esto no sea extremadamente largo, digamos, lo que se aplica es un logaritmo de las concentraciones de las drogas. También, como a uno no le gusta demasiado las matemáticas, estudió medicina y el tema de los logaritmos y demás, chicos, no tiene demasiado. Lo único que sí que ustedes van a ver que las curvitas están expresadas en esta forma o en esta otra. Generalmente lo van a ver en esto. Lo único que explica es esto, se aplica un logaritmo para que acá quede como una forma de S esta curva. Bien, pasemos a estas palabritas que están acá, ¿sí? Lo que es afinidad. Afinidad sería que la llave le guste ir
a esa cerradura. Es como, digamos, una cierta amistad, una cierta atracción. Hay una sustancia que tiene afinidad por un receptor. Puede producir o no efecto. Si produce efecto, a eso se lo conoce como eficacia o actividad intrínseca, ¿sí? Si yo produzco efecto, estoy hablando de un agonista. Si yo uno la sustancia al receptor y no produzco efecto, estoy hablando de un antagonista del receptor. ¿Está bien? Después hablaremos de lo que son los agonistas parciales y demás, pero bien. Que les quede hoy claro. Afinidad por un receptor más eficacia es agonista. Afinidad más ineficacia total es un antagonista. O sea, la respuesta sería 0. Un antagonista no tendría curva, estaría acá. ¿Está bien? O sea, yo aumento la concentración de la droga y no logro respuestas con la que estoy buscando. Bien. Entonces, como estábamos hablando hace un poquitito, este gráfico sirve para explicarles lo que es la potencia, ¿sí? Y si ustedes fíjense que, digamos, la eficacia significa llegar a la respuesta máxima, ¿sí? Yo voy aumentando la concentración para lograr la respuesta máxima que puedo lograr. A eso se lo conoce como eficacia. ¿Está bien? Y la potencia significa cuando yo comparo dos sustancias, ¿sí?, que interactúan con el mismo tipo de receptor. Vuelvo a repetir, dos sustancias, mismo tipo de receptor. Las comparo y uno a una concentración mayor logro el efecto máximo, ¿sí?, con menor concentración o con menor dosis. Ese es más potente. Por eso ustedes ven que la flechita dice que la potencia va hacia allá. Entonces, con menor concentración yo logro efecto máximo, quiere decir que una sustancia es más potente que otra. Para graficar esto y dejarles un poquito más claro, yo tengo la aspirina, que es conocida por cualquiera que, de los que estamos acá, creo que todos conocemos lo que se llama aspirina. Y creo que la gran mayoría conocen la palabra paracetamol. Bien, los dos son analgésicos, los dos son antitérmicos. En general, los dos trabajan en receptores distintos, tienen mecanismos de acción distintos. Por lo tanto, yo no puedo decir que el paracetamol o la aspirina sean más potente o menos potente que el otro, o más efectivo, menos efectivo, eso sí podría ser. Por ejemplo, si yo me fijo en el tema de la temperatura, de la fiebre, ¿sí?, si al 80% de las veces que tengo fiebre y tomo aspirina me baja la fiebre, y con el paracetamol se lo baja al 50% de las personas que toman paracetamol, podría decir que la aspirina es mejor, porque la aspirina es más eficaz. Después eso dependerá, usen uno u otro, pero no es así. Lo puse solamente de ejemplo. Lo que sí no puedo decir es que uno sea más potente que el otro, ¿sí?, porque están trabajando en diferentes receptores. Toda la diapositiva explica eso, ¿sí? No le den demasiada importancia a esto de los C50 y demás, porque es para expertos en fármaco y no tiene mucho sentido. Pero lo van a ver, entonces preferí explicárselos. Bien. Empecemos, hace un ratito estuvimos hablando entonces de dos sustancias, la aspirina y el paracetamol, que actúan en diferentes receptores. Bien, acá lo que hacemos es interacción de dos sustancias o dos drogas a un nivel de un mismo receptor. ¿Está bien? Y nosotros vamos a tener lo que se llama antagonismo. Entonces, ustedes van a tener una sustancia que se une al receptor y produce actividad intrínseca o eficacia, ¿sí? A ese se le llama agonista. El que se une al receptor
y no produce respuesta, se llama antagonista. Y ustedes van a ver que en algunos libros les muestran esto sin esta palabrita. ¿Sí? ¿Por qué? Y lo que le van a explicar es que, digamos, esta es la curva del agonista. Entonces lleva al efecto máximo. Si ustedes le agregan a esa persona que está tomando el agonista un antagonista, ustedes van a tener que aumentar la dosis del agonista para poder generar el efecto máximo. Quiere decir que ustedes van a ir corriendo la curva del gráfico del agonista hacia la derecha. ¿Sí? Y cuando esta interacción, ¿sí?, es competitiva, o sea, yo agrego más agonista, logro más efecto. ¿Sí? Agrego más antagonista, desplazo al agonista y, digamos, van a estar compitiendo. ¿Sí? A eso se le llama antagonismo competitivo, ¿sí? Y es lo que explicábamos hoy del tipo de interacción que tiene la droga con el receptor. Acá sería totalmente reversible. Entonces, si hay más presencia del agonista, es como que lo empuja, ¿eh?, y hace el efecto. Cuando hay más cantidad del antagonista, lo empuja, lo saca, ¿sí?, y hay menor efecto. ¿Está bien? Menor eficacia. Espero que se haya entendido, porque ahora viene el tema de los antagonismos irreversibles o no competitivos. ¿Sí? Antagonismo irreversible. Entonces, si ustedes tienen la curva del agonista, es esta, donde ustedes no tienen antagonismo. A medida que yo aumento la concentración del agonista, puedo llegar al efecto máximo. Las otras curvas son cuando hay presencia de este antagonista. Cuando ustedes, digamos, pueden aumentar las dosis del agonista en presencia del antagonista y llegan al efecto máximo, ¿sí?, esto es porque, digamos, hay ciertos receptores que están libres y que fueron ocupados por el antagonista, pero no fueron necesarios para provocar el efecto máximo. A medida que ustedes aumenten la concentración del antagonista, ustedes van a ocupar algunos receptores que no van a producir efecto. Por lo tanto, no van a llegar a la respuesta máxima. Y esos son los casos 2. Mira, acá le pusieron 4, no sé por qué, pero bueno, habría que leerlo muy bien al tema. ¿Sí? Pero entonces, los antagonistas competitivos me inhiben al receptor y hasta tanto no se forme un nuevo receptor, no va a producir efecto, ¿sí?, interaccionando con el agonista. Por lo tanto, la característica de los antagonistas no competitivos o irreversibles es que, digamos, a mayores dosis no producen el efecto máximo. ¿Está bien? Esto de agonismo completo, agonista inverso, lo vamos a dejar de lado. Lo tengo que bloquear a esta diapositiva porque no es para una clase básica. Sí, esto de agonista a agonista parcial, digamos, porque a ustedes les puede servir para poder entender mejor los antagonismos. Entonces, la curva roja, ¿sí?, que la marqué, es la que no tiene la otra sustancia. Es la curva del agonista, ¿sí? Es esa curva que a medida que va aumentando la concentración, yo puedo ir aumentando el efecto hasta que llegó a un efecto máximo. ¿Está bien? A bajas dosis del agonista y bajas dosis del agonista parcial, que quiere decir que, digamos, su eficacia no es 1,
su eficacia será 7, 6, o sea, el 60% o el 60% o el 50% o el 40%. Si ustedes lo unen con el receptor, algún tipo de respuesta produce, ¿sí? Entonces, cuando están a bajos dosis, ustedes tendrían la función, ¿sí?, que produce el agonista más la función de los receptores que están estimulados por el agonista parcial. Por lo tanto, producen una sinergia, es como que tienen mayor efecto del que ustedes esperarían con el agonista solo. Le agregan al agonista parcial, tienen mayor efecto. Cuando van aumentando las dosis del agonista parcial, hay una cantidad de receptores que van a estar ocupados por algo que no produce el efecto máximo, digamos, no lo estimula completamente al receptor. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a ver que la curva a mayores dosis es como si fuese un antagonismo. Si siguen aumentando las dosis de uno y otro, sobre todo las dosis del agonista, y tienen una relación competitiva, van a llegar al efecto máximo, ¿sí? Pero van a tener que aumentar mucho la dosis del agonista. Entonces, el agonista parcial se comporta como un antagonista en dosis altas del agonista, ¿sí? Esto tiene sus ejemplos. Hace un ratito les hablé de los opiáceos, que son unos analgésicos, y sí, hay algunos analgésicos opiáceos que son agonistas parciales. Bien. Entonces, hasta ahora estuvimos hablando de ¿Te lo que puedo hacer es. una pregunta? Sí, sí, dale. No entiendo la diferencia entre los dos. ¿Entre cuáles Como que dos? no me quedó clara. Entre agonista y no sé si hay una diferencia, por eso como que no entendí bien. Entre agonista y agonista parcial. Bien. Vos suponete que el agonista, ¿sí? Sí. Se une con los receptores necesarios y produce toda la respuesta posible que tiene esa célula. Si vos no pones el agonista, pones solamente agonista parcial, se va a producir una respuesta que no llega al efecto máximo que producía el agonista total. Por eso se lo conoce como agonista parcial. ¿Está bien? Genial, gracias. Bien. Ahora, volvemos te sigo comentando un poquitito. Ahora, vos fíjate que vos vas a interaccionar, vas a poner el agonista y vas a poner el agonista parcial. Los vas a unir, ¿sí? Entonces, en un primer momento, como vos ponés un agonista a bajas dosis que ocupe a unas cantidades de receptores y otras cantidades de receptores lo ocupa el agonista parcial, digamos, es como que vos vas a tener una mayor respuesta, sin llegar a la respuesta máxima. Por eso se dice que son sinérgicos. Ahora, a medida que vos vayas aumentando la dosis del agonista parcial, digamos, te va a ir estimulando a la célula, pero que nunca va a llegar a producir la respuesta total. Vos vas a tener que seguir aumentando mucho la dosis del agonista parcial para poder llegar a esa respuesta. Lo que está haciendo es lo mismo que vimos hace un ratito de cuando hablamos de antagonismo. ¿Me entendés? Esto, te va corriendo la curva hacia la derecha. ¿Estamos? ¿Nos entendimos? Sí, gracias. Bien, bárbaro. Muy bueno que estuvo la pregunta, digamos, en un momento donde cambiamos de tema. Fíjense, esto habla de la variabilidad biológica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cualquiera de los que estamos acá, tomamos una misma sustancia y no nos va a producir los mismos efectos. Vamos a una, digamos, una respuesta del todo nada. Digamos, yo tomo una sustancia y me aumenta la presión arterial, ¿está bien?
para poner un todo nada, ¿sí? Entonces, ¿te puede aumentar o no te puede aumentar la tensión arterial? Te puede provocar que se te baje la fiebre o que no te baje la temperatura. Eso son respuestas así, si no. Eso vos lo medís en un grupo de pacientes, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Ustedes van a ver que en población hay algunos pacientes que responden con dosis muy bajas. Esos son pacientes susceptibles, se los conoce, ¿sí? Está la gran mayoría de la población que responden a las dosis habituales. Y hay un grupo de pacientes que se los conoce, que generalmente son pequeños, y que se los conoce como que son resistentes a esa medicación. ¿Está bien? Entonces ustedes necesitan dosis altas para provocar ese tipo de respuestas. ¿Está bien? Entonces, yo acá no estaría comparando la respuesta de una sustancia en una célula o en una persona, sino que estaría viendo cómo responden las personas, ¿sí? El grupo de pacientes, a una sustancia. Entonces acá estoy estudiando poblaciones. Cuando tienen este tipo de curva, se llama respuesta gaussiana, ¿sí? De distribución normal. Si ustedes tienen una curva que tienen muy amontonados, digamos, esto acá a bajos dosis y después, digamos, se va haciendo larga la curva, son curvas de distribución anormal, ¿sí? Generalmente en todas las poblaciones hay sujetos que son muy susceptibles, sujetos que son considerados normales y sujetos considerados resistentes, ¿sí? Lo mismo, para otras drogas podrá ser una respuesta de este tipo, ¿sí? Esas son de distribución anormal. Lo vamos a ver mucho esto en metodología, ¿eh? Y el otro tema que Profe, sí, disculpe. sí, dale. ¿Podría explicarme de vuelta la respuesta gaussiana, por favor? La respuesta gaussiana es la curva. La Nada curva más. es curva de Gauss. Es Claro, sí, cuando sí. ustedes tienen una cantidad de pacientes que se los considera como susceptibles, digamos que con bajas dosis se produce la respuesta, una gran población, digamos que son a las dosis habituales para esa droga, y otra población que son más resistentes. A eso se llama curva de Gauss. Un señor que describió esto. ¿Eh? ¿Y qué pasa con la gran mayoría de las drogas? ¿Está bien? Gracias. Bárbaro. Bien. El otro tema, y esto es el último creo que vamos a conversar, el tema de los márgenes de seguridad. Entonces, yo acá voy a estar comparando, digamos, y hoy lo pueden también ver con el tema del COVID y las vacunas y la seguridad, digamos, para poder determinar si se puede vender o no una vacuna, o se puede llevar a la población una vacuna. Bueno, lo mismo pasa con todos los fármacos, ¿sí? Posterior a hacer este tipo de, digamos, trabajos previos a la comercialización, ¿sí? Se pueden hacer posteriores y eso se conoce como farmacovigilancia, ¿sí? En el caso de los previos, ¿sí? A veces algunas sustancias salen a la venta, pero se les avisa a la población que tienen un margen de seguridad estrecho. O sea que hay que controlar muy bien las concentraciones de esas drogas para que no me produzca efectos adversos severos o hacer una vigilancia muy estrecha porque en algunos pacientes hay que suspenderlas porque producen efectos adversos. ¿Está bien? Pero salen los prospectos, está puesto todo esto, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver acá una cantidad de cuentitas que se pueden hacer, simplemente les explico qué significan. Esto es dosis tóxica en el 50% de la población, esta es la dosis efectiva en el 50% de la población.
Esta otra cuenta sería dosis letal en el 50% de la población. Esta es impracticable, digamos, ¿sí? Dosis efectiva en el 50% de la población. En general, el mejor índice terapéutico que nos puede aportar es el que se conoce como dosis tóxica, o sea, la producción de efectos adversos en el 1% de la población versus esa misma dosis que produce un efecto, ¿sí?, beneficioso en el 99% de la población. Lo mejor para hacer esto es ponerle numeritos. Entonces, si nosotros decimos que acá tenemos 32 miligramos, esto sería miligramos, no milímetros, ¿sí? 32 miligramos para producir el efecto tóxico en el 1% de la población, ¿sí? Y con 20 miligramos producimos efecto en el 99% de la población. Si hacemos la cuenta, nos da 1.6. Miligramos se va con los miligramos, nos queda un índice terapéutico de 1.6. Esto se interpreta así. Hay que aumentar la dosis efectiva 99 1.6 veces para provocar el efecto adverso en el 1% de la población. ¿Está bien? Esta sería una droga muy efectiva, salvo que dosis tóxica sea, por ejemplo, dejarlo parapléjico. Ustedes saben que hubo un evento hace poquito con la vacuna, que creo que pasó en Argentina, que hubo una mielitis transversa. Entonces, tienen que determinar si esa mielitis transversa está asociada a la vacuna o no, para poder, digamos, imagínense que le hayan puesto a 3.000 personas y una tiene una mielitis transversa, que se quede sin caminar el resto de su vida, o que tenga un evento neurológico severo, o algo así. Entonces, este caso de aumento de 1.6 también tiene que ir acompañado de qué significa esta T. ¿Sí? Pero en principio esto sería una dosis, digamos, una droga segura. A eso se le llama margen de seguridad y en este caso índice terapéutico. No los Mario, aburro más, ¿sí? Y abrimos preguntas porque creo que no hay más temas. Sí, te escucho. ahí en el ejemplo dice 32 milímetros sobre 20 miligramos. Sí, Hay sí, un no, error no. de... Sí, sí, es un error de tipeo. Ah, bien, bien, porque digo, se van los miligramos y los milímetros donde quedaban, por eso No, no, me no, perdí. miligramos con miligramos. Esto es Gracias. pongan una G acá. A ver, cada vez que doy la clase me acuerdo y me encuentro con esto, pero después me olvido de ir a corregirla. Les pido 1000 disculpas con eso, pero es miligramo y miligramo. Bien. Chicos, vamos a dejar de grabar. Si tiene alguno, vaya pensando en alguna otra pregunta. Si no, está el foro. Ya vieron que a algunos ya les he contestado. 1000 disculpas si no he contestado, pero bueno, hay que entrar en el foro. No siempre nos llega el aviso. Para los